muy bien. Un poco consternados, como ustedes lo decían ya, por la noticia de lo que pasó ayer con Luis Montes, que ha sido prácticamente una tragedia para el equipo mexicano, pero bueno, tratando de reponernos y de ver qué es lo que continúa, ¿no? Cuéntanos, Eric, un poquito más acerca de Luis Montes, ¿no? Aprovechando que estamos tocando el tema de él, era un jugador joven, ya había tenido experiencia en mundiales, tenía esa hambre, a lo mejor, si se puede, si cabe el término, esa ansiedad de poder jugar un mundial. Sí, bueno, te lo resumo con una frase: el mejor volante creativo que tiene México hoy por hoy. O sea, era nuestro 10, era la persona en la que estaban centradas muchas de las ilusiones, sobre todo en la creación de volumen de juego. Un jugador joven, muy entusiasta, desequilibrante, con gol. De hecho, cuando peor jugaba México, el que apareció fue él para abrir el marcador, para meter un golazo muy a su estilo, agarrar la pelota, buscarla, colocarla y meterla, y después también muy a su estilo ir a buscar una pelota con Segundo Castillo, con mucha intensidad, con mucha fuerza, al punto de ni siquiera medir la consecuencia. Y la consecuencia fue una fractura de tibia y peroné con desprendimiento y movimiento de los huesos, que lo tiene hoy convaleciente, ya operado, ya en su casa, bueno, en el hospital en este momento, pero a punto de ir con sus familiares a su casa. Entonces, un jugador que venía de ser bicampeón en México, el hombre que movía de alguna manera los hilos ofensivos de este León que ustedes vieron jugar contra Emelec por la Copa Libertadores, y que hoy, bueno, nos lo estamos perdiendo todos, y también con él muchas de las ilusiones que la selección mexicana tenía puestas de cara al Mundial Brasil 2014. Eric, nosotros vimos a Luis Montes acá en Guayaquil cuando vino a jugar Copa Libertadores de América con la camiseta de León enfrentando al conjunto millonario, y sí, nos dejó una buena impresión, ¿no? Nosotros que estamos en el día a día en esto, nosotros hicimos referencia a que ese era un buen jugador, que era prácticamente el mejor que tenía el León mexicano, pero al perder al mejor jugador la selección mexicana, esto va a resquebrajar más allá del aspecto psicológico. En el aspecto futbolístico, ¿puede resquebrajar o puede complicar mucho el papel que puede realizar la selección mexicana en el Mundial? Pues mira, ayer mismo lo que destacábamos varios después de ver lo acontecido fue que el equipo anímicamente, más allá de caerse y más allá de que incluso hubo lágrimas y lamentos sobre el terreno de campo, el terreno de juego, cuando se dieron cuenta de la lamentable fractura, el equipo reaccionó para bien. Es decir, no se cuidaron, no tuvieron miedo, incluso buscaron más goles. La persona que entró en lugar de Montes, Marco Fabián, incluso metió un gol. Entonces, lo que se espera es que sea, aunque parezca extraño, un golpe anímico. Es decir, que Montes se convierta hoy en el gran motivo, en el gran compromiso que una al equipo de cara al Mundial. Es decir, que le rindan a él las actuaciones en la Copa del Mundo. Ahora, en la cancha, que es donde nos interesa el tema, es difícil sustituirlo. Es difícil porque, como te digo, es un jugador inteligente, creativo, hábil, con un freno impresionante, es chaparrito. Entonces es de estos jugadores que si mete el freno se para por completo, porque su eje de equilibrio se lo permite y hace que el defensa pase, y entonces él crea huecos, crea espacios, pone asistencias. Entonces, sustituirlo en la cancha va a ser más complicado. Ahora, ¿quién o quiénes son los candidatos a suplirlo? Bueno, de entrada, Marco Fabián, que fue el que metió el segundo gol de México, que de alguna manera ya venía trabajando con el equipo. De hecho, jugó en el primer partido amistoso contra Israel. Y después, Javier Aquino, que ha sido llamado de urgencia mientras él estaba ya de vacaciones en Hong Kong, justamente para ocupar la plaza dentro de los 23 que van a Brasil. Entonces, espero que sea una cuestión motivacional lo que venga a partir de ahora, y que en la cancha encontremos quién cumpla su tarea, ¿no? Carolina. Sí, buenas noches, Eric. Bueno, Hola. te puedo saludar. Pero preguntarle también sobre, tú decías, llamaron a Aquino, ¿no? Llamaron Sí. a Aquino, y cuéntanos un poco sobre él, porque obviamente es el reemplazante, probablemente no sea titular, obviamente, pero cuéntanos un poco de él, cuál es su función en el campo, y bueno, ustedes lo conocen seguramente más que nosotros. Sí, bueno, tiene características distintas. Mientras Luis Montes es un jugador que puede ir por dentro, o sea, un 10, un volante ofensivo, aquí no es un volante externo, alguien que va por afuera, por la banda, sobre todo por la derecha. Es un jugador rápido, desequilibrante, también bajito de estatura, también con muy buen freno, muy hábil, pero
que no llega lamentablemente hoy en su mejor momento. Él está jugando en el Villarreal de la Primera de España, le fue de alguna manera regular en la temporada, no se consolidó como titular. Él surgió en Cruz Azul, ganó la Copa México o el torneo de Copa en México y a partir de esa actuación se lo llevaron a España. Y bueno, lo llamaron de emergencia justamente ahora. Es un volante derecho, habilidoso, con profundidad, que no cumple necesariamente las mismas funciones que Luis Montes. Perfecto. Y bueno, también tú decías que esperas que sea una motivación extra la lesión de Montes para el equipo. Pero en México, ¿cómo vieron esa lesión? Obviamente los mexicanos, los aficionados del fútbol, los que querían ver a Luis Montes ahí, los que tienen esperanza también para llegar lejos en el Mundial, que seguramente la mantienen. Pero ¿cómo lo tomaron ellos, esta lesión que fue, obviamente no fue sin culpa, como se dice, Sí. no fue buscada, pero bueno, son cosas que tiene el fútbol? Sí, no se culpa a nadie de la lesión. De hecho, él es el que de alguna manera la provoca por la intensidad con la que va a disputar la pelota y de alguna manera también por el tipo de palanca que hizo con Segundo Castillo, ¿no? Pero bueno, lo tomamos triste, o sea, más allá de la victoria, creo que se pierde más de lo que se ganó después de haber enfrentado a Ecuador, porque se pierde un jugador que apuntaba para ser titular y también para ser clave en la ofensiva, que además venía con muy buen ritmo. O sea, no hay que olvidar que hace 15 días se coronó bicampeón del torneo mexicano, siendo uno de los puntales del equipo, del equipo León. Entonces, lo que se pierde es eso, y lo que nos deja es esa sensación de amargura, incluso de desilusión, porque cuando tú pierdes un jugador de estos, lo primero que te pasa es preguntarte prácticamente como el Chapulín Colorado quién podrá defendernos, ¿no? Entonces, el problema hoy es justo ese: quién podrá defendernos, quién podrá de alguna manera cumplir su tarea, quién podrá ser el Chapo Montes a partir de ahora. Y por eso hablaba de la motivación, porque además Miguel Herrera suele manejar muy bien este tipo de situaciones, une al equipo cuando más se necesita, cuando la adversidad se presenta, y de alguna manera esto siempre ayuda, ¿no? Hoy habrá que dedicarle la actuación no solo a Montes, sino también a Juan Carlos Medina, que fue la primera baja de la selección también por lesión, y de alguna manera esto motivará a los compañeros que además lo quieren porque es un jugador querido, pues brindarle su mejor actuación. Esperemos que sea así. Yo lo que creo, viendo solo el plano futbolístico, y reitero, es difícil sustituirlo. Otro de los candidatos puede ser Gio Dos Santos, pero sus características también son distintas. Es más un media punta. O sea, Montes era el Maradona de México para Brasil 2014. Entonces, con esto les digo todo. Claro, realmente es una baja muy sensible en la que van a sufrir los mexicanos, obviamente que sí lo sabemos, ¿no? Creo que conjuntamente con Peña eran los jugadores en los cuales estaban depositadas todas las esperanzas en el fútbol ofensivo, en lo que podía generar de medio campo para adelante la selección mexicana. Como última interrogante, Eric, los partidos amistosos que vienen de aquí en más para la selección mexicana. Bueno, quedan dos. Hoy la selección entrenó en Dallas, todavía se mantiene en la sede donde enfrentó a Ecuador, y mañana viaja porque tiene que enfrentar el martes a Bosnia-Herzegovina, que termina siendo la tercera prueba para Miguel Herrera. Va a cambiar de portero, esto ya estaba anunciado, va a ser Alfredo Talavera el que dispute el partido como titular en el arco. Y veremos qué es lo que sacó de conclusiones después de los primeros dos juegos, porque a partir de ello armará su alineación. Y también descubriremos a quién le va a dar justamente el puesto de Montes, que yo calculo será Marco Fabián. Después de esto se mantiene, juegan contra Bosnia, y el viernes tiene el último partido de preparación contra Portugal antes de viajar a Brasil. Será el cierre, será lo que nosotros esperamos como la alineación titular, que enfrentará justamente una semana después a Camerún en el estadio Das Dunas de Natal. Entonces, lo que quedan son dos partidos de los 4 que estaban agendados, y después el vuelo a Brasil, que los llevará de Estados Unidos a Sao Paulo para después hacer un trayecto por tierra hasta Santos, donde estarán trabajando en las instalaciones del Club Santos, valga la redundancia,
como cuartel general. De ahí se moverán a las 3 sedes donde tienen programados los 3 primeros partidos de la fase de grupos, a Natal en primera instancia, a Fortaleza en segunda y a Recife en tercera, para luego ver qué es lo que nos toca, qué nos depara la suerte. Entonces quedan 2 partidos y después el viaje a Brasil justo el domingo que viene. Muy bien, gracias entonces Eric por la participación tuya acá en el programa y estaremos en contacto en los próximos días, Dios mediante, para poder seguir conversando acerca de la selección mexicana. Gracias y un saludo a la distancia, Eric. Buenas noches, Eric. Gracias, buenas noches, un saludo para todos, hasta luego. Muy bien, entonces ahí estaba el contacto con nuestro colega mexicano Eric Valderas contándonos más de la selección azteca que se prepara para el Mundial. Sí, lo que dice él, una